Hay una expresión muy popular: hijo de tigre sale pintado, para decir o para expresar que todos dejamos un legado en la medida en que educamos, en que criamos, en que mentorizamos a alguien. Y esto es una gran responsabilidad, sobre todo para aquellos que somos padres de familia o que somos profesores, que influimos de manera poderosa en los primeros años de una persona, en su escolaridad o en el momento clave de su educación. Y es importante por tres razones. Primero, la ley de proximidad. Dice la ley de proximidad que tenemos una poderosa influencia de las personas o las situaciones que son próximas, que están cerca de nosotros, que realmente hacen nuestro contexto y nuestra forma de vida. Y tú como papá o como mamá estás ahí siempre. Esa proximidad tuya, quiéralo o no, seas consciente o no, está influyendo en tus hijos, está influyendo en las personas que están a tu alrededor. La segunda es la admiración. Nosotros somos admirados, la admiración. Somos admirados por nuestros hijos, sí o sí, más o menos hasta los 7 años. A partir de ahí necesitamos tener un poco más de méritos, pero la admiración junto con el dolor son las dos motivadores poderosos para elevar el nivel de conciencia y para aprender. Nosotros tendemos a aprender aquello que admiramos, y si tus hijos te admiran, y repito, sí o sí te admiran en los primeros años de vida, eres tu superhéroe. A partir de ahí, esa admiración va a configurar en ellos las disposiciones mentales, emocionales, las actitudes que tú tienes, aun cuando no te des cuenta. Y finalmente, hay un principio poderoso y es el principio de imitación. Las neuronas espejo son una realidad. Los estudios de neurociencia nos dicen que existen unas neuronas que se dedican a aprender copiando, imitando a lo que hay alrededor. Físicamente, actitudinalmente, emocionalmente, estamos siempre movilizando copias. Entonces, ¿qué es? A través de estas tres reglas, digámoslo así, o a través de estos tres elementos, nosotros vamos configurando en las personas o en nosotros tres elementos fundamentales, sobre todo de tipo emocional, que hacen de nosotros unas personas particulares. El primero es el amor propio. El amor propio se configura en esos primeros años. Lo que tú estás viendo, lo que tus ojos ven como papá o como mentor, aquello hacia donde se dirige tu mirada, así se ve el chico, así se ve la chica. Es decir, tu hijo o tu alumno o tu pupilo se ve como tú lo veas. Aquello que tú veas termina siendo importante para él. ¿Por qué? Por estas tres razones. Entonces, lo que tú ves en esa persona termina siendo fundamental en categorías tan importantes como la autoestima. La autoestima corresponde con ese amor propio, el autoconcepto, el concepto que tiene de sí mismo la persona, cómo se ve, cómo se valora, y eso hace que radicalmente cambien sus resultados. Todo su proceso de productividad tiene que ver, de creatividad, tiene que ver con ese amor propio y con cómo se ve a sí mismo. 2, las relaciones. El tipo de relaciones que establece una persona tiene que ver con la forma como ha sido educado. Es decir, tus relaciones están configurando sí o sí las relaciones de tu hijo, de tu pupilo, de tu alumno. Entonces, no tenemos que ser químicamente puros, pero es importante sobre todo tres actitudes fundamentales o capacidades. Una es la capacidad de servicio. Es necesario enseñar, movilizar, compartir los servicios que tú prestas, desde tu trabajo, lo que haces día a día en tu trabajo, hasta las voluntariados o las cosas que haces tú. Eso que compartes es importante porque va configurando en la persona o en el niño la posibilidad de servir. El segundo es la empatía. La empatía, es decir, esta posibilidad que nosotros popularmente llamamos ponerse en los zapatos del otro, salir del egoísmo y llegar al encuentro del otro para trascender allí. Esta empatía, que es lo fundamental para esa trascendencia, es copiada, es transmitida a través de la ley de proximidad. Y finalmente, el
Agradecimiento. El agradecimiento es una de las emociones, tal vez la emoción más importante porque es la emoción más elevada que podemos tener, y en la medida en que nosotros desarrollamos agradecimiento, la capacidad de agradecer, vamos a movilizar en los otros una abundancia mayor, una mentalidad más abierta y más clara en todo lo que puede la persona realizar. 3. Los límites. Los límites son fundamentales para el desarrollo de una persona, sobre todo porque un límite tiene que ver directamente con su profundidad. La profundidad de una persona en su vida, en su capacidad de hacer cosas, de entregarse, de movilizar elementos hacia afuera, tiene que ver con su instalación de límites. Por ejemplo, cuando uno tiene un tema, si tú vas a hablar de las artes es un tema tan amplio, tan grande, que si no le pones límites, vas invariablemente a quedarte en la superficie porque no vas a poder profundizar. Cuanto más delimites tu tema, más profundo puedes ir. Asimismo ocurre con tu vida espiritual, con tu vida emocional, con las capacidades que tienes. Y tus hijos, en la medida en que tienen límites, van a profundizar. Por ello es importante que tú tengas claridad de tus propios límites, que tengas claridad de tus capacidades, de tu interpretación del mundo, de la forma como ves el mundo, como lo interpretas a través de tus paradigmas espirituales, religiosos, políticos, sociales, intelectuales, y a partir de allí vas a transmitir eso. No es que le transfieras el conocimiento o tus propios límites, pero cuando tú tienes límites, cuando tú te manifiestas de esa manera, tu hijo, la persona que está a tu alrededor, va a comprender también esos límites y va a asumir sus propios límites de una manera poderosa. Recuerda siempre que cuando estás educando estás en vitrina. Cuando tienes un hijo, cuando tienes un alumno, cuando tienes un pupilo, estás en vitrina todo el tiempo, y todo lo que haces, lo que vives, lo que de alguna manera piensas y las emociones que movilizas están siendo transmitidas a través de estos 3 elementos que son fundamentales en el proceso educativo. Lo que tú piensas, lo que tú eres, eso de alguna manera se contagia y se transmite. Ese es el legado que estás dejando. ¿Cuál es el legado que quieres dejarle a la vida, a la humanidad, a tus hijos, a tus alumnos, a las personas que están cerca? ¿Cómo estás elaborando tu proximidad y tu contexto? Esa es una pregunta importante. Yo soy Ever Vega, estás en Escuela de Sabiduría y te invitamos poderosamente a que definas tu legado, a que seas responsable con tus comunicaciones y con aquello que estás imprimiendo en tu entorno y sobre todo en tus hijos, en tus alumnos, porque ello configura sus vidas y a su vez esto configura el mundo que estamos dejando.